trono de montar que silla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y al que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Temprano con alegría ordeño mis 6 vaquitas y baja la nubería a tomar su lechecita. Por eso es que todo el día andan blancas, bien gorditas. Con el poeta sureño desde Chinameca, Veracruz, escuchamos al gran cenense Ferino Huervo y así comenzamos Veracruz Agropecuario. Gracias por sintonizarnos a través de la gran señal de Radio Televisión de Veracruz en una emisión que seguramente será interesante para aquellos que se dedican o que apuestan por la ganadería, preferentemente sustentable. Es la bandera de este programa. Estamos a favor de quienes aprenden a aprovechar de manera correcta los recursos naturales y que por supuesto también en una actividad tan emblemática como lo es la ganadería en un estado como Veracruz, más aún. Aquí estamos también conscientes de que la ganadería es una actividad familiar, digamos, esa es la primera organización inmediata, pero lo cierto es que es un esfuerzo colectivo el que se tiene que realizar si hablamos de ganadería sustentable. Hoy nos visita el médico Nereo González Salazar para hablarnos sobre la importancia de la organización en la ganadería. Esto que tiene que ver con desarrollar herramientas, metodologías y recomendaciones para proporcionar y evaluar opciones técnicas precisamente para el desarrollo sostenible de esta actividad pecuaria. Así que si le interesa el tema, tenga la mano donde apuntar, porque el médico Nereo, un gran asesor técnico de este programa, como todas las veces nos dará recomendaciones que seguramente serán de utilidad. Y mientras esto sucede, escuchemos juntos esta información que nos recuerda la importancia de la producción de becerros de engorda en el estado de Veracruz. Adelante. La producción de carne bovina en las zonas tropicales de México se basa principalmente en el pastoreo directo de praderas naturales e introducidas, siendo los pastos la fuente de alimento más abundante y económica para los becerros y toretes en pastoreo. La producción de carne bovina en nuestro país es el segundo producto que genera valor después de la carne de pollo en el sector agropecuario. La carne de bovinos ha tenido un crecimiento importante durante la última década, a un ritmo promedio anual de 1.6%, impactando en la reducción de las importaciones de carne. La producción de carne de res se puede dividir en 3 etapas con características particulares: cría de becerros, engorda de becerros e industrialización y comercialización. En México se produjeron cerca de 1.900.000 toneladas de carne de res en canal, que en su mayoría se produjo en las regiones tropicales, siendo el estado de Veracruz el mayor productor de carne. Por lo anterior, las regiones tropicales han sido consideradas la fuente más importante en la provisión de becerros para la producción de carne bovina. Por tal motivo, es apremiante que en los sistemas de doble propósito en el trópico se mejoren los índices reproductivos en las hembras bovinas, a fin de obtener cada año un mayor número de becerros destetados y, por lo tanto, mayores ingresos económicos. La complementación alimenticia en las zonas tropicales debe realizarse durante las épocas críticas con productos disponibles en cada región. También es factible utilizar prácticas de conservación de forrajes como silos y henos, considerando que son de bajo costo para el productor. Pues bueno, ya escucharon ustedes, hoy está en la casa de regreso el médico Nereo González Salazar, a quien siempre es un gusto saludar. Le hice un verso, sí. Sin esfuerzo. Muy bien, perfecto. ¿Cómo ve, médico? Muchas gracias. Pues aquí, gracias a Dios, estamos un poquito aquí contentos acompañándoles. Nosotros también estamos muy contentos de verle, de recibirlo aquí en el estudio, de que la condición nos permita
conversar de cerquita, Claro. pero siempre ya sabe que nuestra cercanía emocional, espiritual, siempre ha estado presente desde que nos conocemos y desde que usted también ha formado parte de este equipo de asesores de Veracruz Agropecuario. Muchísimas gracias y eso me enorgullece y hay muy buenos amigos aquí. Lo bueno que se acuerdan de uno todavía. ¿Cómo no? Y por supuesto que uno se acuerda de los hombres y de las mujeres que hacen algo bueno con su vida y con la de los demás. Y usted con este proyecto de Amigos por la Capacitación Agropecuaria, vaya que lo ha hecho. Pues fíjese que afortunadamente ya tenemos un poquitito más de 16 años. Fíjese. Conviviendo con los productores, asistiéndoles y comento en el grupo que lo más importante que hacemos nosotros como Amigos por la Capacitación es compartir el tiempo con ellos, porque es lo más valioso que tiene el hombre, nuestro tiempo. Entonces, aquí estamos. La pandemia nos ha dejado claro eso, médico, que lo más valioso es el tiempo, ¿verdad? No, y nos ha dejado muchísimas cosas de aprendizaje. A veces hay gente que pudiéramos decir, hemos perdido algunas cosas, porque hemos perdido muchísimas cosas, amigos, familia, pero también hay que verlo por el otro lado, que hemos recibido muchas cosas y en ese sentido tenemos que iniciar una reorganización de todo porque hemos podido descubrir el aprecio a la amistad, el aprecio a la salud, el aprecio a muchísimas cosas y creo que es doble compromiso el que se nos esté permitiendo el día de hoy seguir compartiendo y haciendo muchas cosas por los demás. Claro, médico, tenemos que resignificar todos estos valores que usted sabiamente nos describe y dentro de esta, digamos, recapitulación, tenemos también que replantearnos y sobre todo ante nuevos escenarios que nos va a tocar vivir o que estamos viviendo ya, médico, algo fundamental en la vida como lo es la organización y en el caso de la ganadería forma parte de los pilares de esta actividad pecuaria. Fíjese, licenciada, que me llamó mucho la atención ahora que se nos proponía con los Amigos por la Capacitación el qué hacer. Entonces yo he estado pensando que mucho tenemos que evaluar la administración de las cosas, la organización, la planeación y hablar un poquitito de las finanzas. Son 4 elementos que se le dificultan mucho a los productores, como lo podemos ver ahí en la pantalla. Definimos la organización y bueno, ¿cómo andamos nosotros en la organización en la ganadería? Se la voy a poner fácil. A ver. Hace poquito un productor tenía un cultivo de sorgo para ensilar, nos habla y dice, ¿sabes qué? Quiero dentro de un mes ensilar, ¿qué necesito hacer? Le dimos el punto por punto y ojalá nos vayan deteniendo un poquitito las diapositivas porque ahí hay cosas que valdría la pena comentar en un momento, pero le termino con la anécdota muy rápidamente. Le dijimos todo lo que teníamos que hacer para que se preparara, para que se organizara y llegó el día. Tuvo 35, 40 días para organizarse. Llegamos al rancho y resulta que el ganadero no estaba en el rancho. Le preguntamos a la señora, oiga, ¿y dónde está fulano? Dice, pues anda comprando apenas las cosas hoy, cuando teníamos que empezar. Entonces, así es la organización. Pero yo quisiera... Me suena tan familiar eso, médico. Sí, dejamos todo para el último. Todo para el último, ¿no? Y así muchas cosas que contarle. Pero bueno, ¿qué es la organización? Yo definiría que la organización no es otra cosa más que el conjunto de personas que se vinculan entre sí para poder trabajar y hacer las cosas y hacerlas bien hechas. Y todas las actividades que tienen que ver con los ganaderos, cada unidad de producción pecuaria que tenemos en el país, está manejada por un grupo de personas. El papá, la mamá, son empresas familiares, como usted lo dijo hace ratito, y los hijos, aunque hay hijos que no les gusta la ganadería y se van por otro camino, pero al final de cuentas están dentro de la ganadería. Entonces hacen una asociación, hacen una organización. Pero esa organización la tenemos que ordenar, la tenemos que organizar y es ahí el gran problema. Por eso esas diapositivas, y no sé si la producción nos las pudiera volver a poner un poquitito para retomar algunas cosas. Mire, ¿qué tan organizados somos? Yo creo que no. Yo le preguntaría, ¿planeamos el día de hoy cómo
desarrollar nuestro día. ¿Usted planeó hoy? Hoy sí lo planeé, fíjese, pero no lo hago todos los días, pero regularmente sí procuro, desde un día antes en la noche, planeo cómo va a ser mi día Muy bien. siguiente. Miren, ¿qué necesitamos para hacer una muy buena organización? Necesitamos darle orden a las cosas. Y algo que no nos llevamos mucho, que es parte del orden, que es la disciplina, ¿sí? Somos indisciplinados por naturaleza. Por naturaleza. Totalmente. Nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que estar a las 8 de la mañana y dicen, no, pues voy a llegar como 8, 8 y media. Incluso hay un amigo que se llama Andrés Gutiérrez. Hay un amigo que escribió un libro que se llama Cómo ser un mexicano con éxito. Y dice que si el mexicano no puede hacer lo más fácil, no podrá hacer las cosas difíciles. Y le pregunta a alguien, oiga, ¿y cuál es lo más fácil? Dice, ser puntuales. Entonces la puntualidad nos pega y ese es un ejemplo de que a veces no somos disciplinados con las cosas que hacemos. Claro. Otro me decía, médico, es que yo seré mala paga, pero puntual siempre. Le digo, bueno, hay que ser puntual, pero también buena paga, no mala paga, no hay que hacer las dos cosas igual. Hay que generar equilibrio. Exactamente. Entonces, andamos no bien en la cuestión de la organización y yo la retomo porque pensamos que las organizaciones son aquellas instituciones que agrupan a cientos o decenas de personas y no. Podemos hacerlo incluso la organización en la familia. ¿Cómo andamos en la organización? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, disciplinados y darle orden a todo. Hemos recorrido unidades de producción muy sencillas y hasta las grandes empresas pecuarias. Entonces nos hemos encontrado que a veces la gente que tiene menos animales es la que menos se organiza. Por ejemplo, ahí, eso es una ya de las últimas diapositivas y para poder hacer organización nosotros debemos de aprender a trabajar con objetivos, aunque sean los negocios familiares. O especialmente empezando por los negocios familiares, sí, ¿no? ¿por qué? Porque hay gente, papás que son muy estrictos y que no les permiten a los hijos o a la familia involucrarse mucho o no les enseñan. Incluso hay productores que mandan a sus hijos o a estudiar agronomía o mandan a estudiar veterinaria y cuando los muchachos salen llegan deseosos de innovar el rancho y resulta que se encuentran con una barrera total. Aquí no entras hasta que yo me borre del mapa, ¿no? Entonces yo creo que hoy más que nunca, y ahí hay una pregunta que yo escribí hace ratito. Dice, ¿cómo vemos a la ganadería en un futuro, en un horizonte? Los horizontes siempre se ven allá, en lo más lejos, ¿no? Entonces, pero dan rumbo, pero dan rumbo. Claro. Entonces nosotros tenemos que ver a la ganadería como una actividad agropecuaria que tiene que impulsar a este país. Tenemos que innovar, tenemos que tocar nuevos roles con los productores, es decir, la ganadería ha evolucionado mucho en estos 500 años de historia que tiene en este país, ¿sí? Pero hay países que en 80 años o en 60, 80 años han hecho más que nosotros. Entonces, México tiene un enorme potencial, es un es un país con una amplia vocación agropecuaria y Veracruz, pues es uno de los principales estados que aportan a la producción pecuaria en el país. Entonces, cada unidad de producción pecuaria tiene que tomar un nuevo rumbo, pero ese rumbo que sea bajo una perfecta administración, con una entereza total en la organización, en el orden de las cosas, porque a veces llegamos nosotros a los ranchos y tan solo cruzas ya sea el falso o la tranca o el guardaganado y enseguida te das cuenta qué es lo que hay en esa unidad de producción, qué se respira, si se respira desorden, si se respira orden, si se respira flojera o si se respira trabajo. Todo eso lo podemos percibir inmediatamente, pisamos un suelo de la ganadería, ¿no? Entonces yo le pediría a nuestros amigos que hicieran un gran esfuerzo.
porque ser organizado es aparentemente para algunos difícil, pero es lo más sencillo del mundo, nada más que sí nos da pereza. Los productores no están acostumbrados a llevar datos, no están acostumbrados a llevar registros, y yo les diría que si ustedes quieren ser organizados, empiecen por eso, a tener la disciplina de apuntar el número de vacas que tienen, cuántas colmenas están llevando a pecorear, cuánto de kilogramos de miel está dando la colmena por unidad de producción. Trácense objetivos, trácense metas y van a ver que las cosas van a ir cambiando. Pero no podemos darle un orden ni administrar, sobre todo los recursos humanos, que también es importantísimo, porque hoy en día hay mucho trabajo, pero no hay gente que quiera trabajar. Tenemos que capacitar a los productores, tenemos que capacitar al personal e involucrarlos para que den lo mejor. Miren, el patrón tiene su labor, él cumple, pero el patrón le da al trabajador su salario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como asalariados? Devengar ese salario. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Yo a veces digo que hay un gran cáncer que no nos deja avanzar en la productividad en este país. Hace poquito hice un recorrido por diversos ranchos y sobre todo en ranchos costeros y no me encontré una sola galera donde se trabaje ganado que tenga una hamaca colgada. Quiere decir que el productor, ¿a qué va? Al rancho. O va a trabajar o va a dormir. Claro. ¿No? Entonces, hicimos una encuesta y en todas las galeras que vimos en la zona costera, ahí brillaba una hamacota para que, pues yo creo, quién sabe quién va a dormir ahí, ¿no? Pero bueno, hoy los ranchos en realidad son negocios, son rentables, claro, pero tenemos que dar el plus, tenemos que trabajar el doble, tenemos que asesorarnos, los profesionistas tenemos que devengar, ir, trabajar allá. Hoy hay veterinarios, me dicen que ya poco quieren ir a los ranchos, entonces tenemos que redoblar ese esfuerzo. México lo necesita. Vemos que el crecimiento a mediano y a largo plazo es de que cada día vamos a empezar a producir más, pero no vamos a llegar tan fácilmente a la autosuficiencia. Entonces sí tenemos que ir aterrizando mejores programas de trabajo, mejores planeaciones y trabajarlas directamente con los productores. Entonces tenemos que hablar el mismo idioma, los productores, los técnicos y nosotros, para que podamos ir caminando juntos hacia una mejor organización ganadera. Claro. ¿Sí? Claro. Hoy, por ejemplo, Veracruz necesita, para los corrales de engorda, necesita becerros. Pero ¿qué tipo de becerros necesita? ¿Sí? Hoy los productores de miel, los precios están estancados, la comercialización como que ha venido un poquitito hacia abajo, pero necesitamos ponernos las pilas y ser más competitivos en cada área de nuestro sector pecuario. Yo he estado viendo, por ejemplo, que dentro del programa de capacitación que traemos, hemos estado capacitando en diferentes rubros, pero estamos enseñando que la gente pueda transformar sus propios productos, pero que le entre bajo una organización plena, bajo una administración, bajo estudios de mercado, porque también yo me acuerdo que hace algunos años todo el mundo le dio por pasteurizar sus leches. Entonces la Secretaría de Economía en aquel tiempo llenó de pasteurizadoras aquí la región y pues no trabajaron. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiso pasteurizar leche, pero pues no hicieron estudios de mercado. Entonces, una vez que eso falló, pues ya no pudieron salir adelante. Entonces, yo creo que la organización es importante en todos los sectores, así podamos criar conejos, borregos, cabras, cerdos, gallinas, aves de engorda, ganado bovino de leche, ganado bovino de carne, en fin. Cada especie es diferente, pero tenemos que encontrarle bajo un esquema de organización y un estudio de mercado para poder ayudarle al productor cómo vender, porque el productor sabe producir, pero no sabe vender bien lo que produce. Entonces, yo agregaría solamente aquí
que para ser una gente organizada se necesita meternos de lleno al conocimiento del negocio y empezar a ser disciplinados para poder llevar, traducir a números y a letras lo que estamos haciendo en el trabajo de campo. Claro. ¿No? Y cada quien cumplir su responsabilidad. Nosotros como técnicos hacemos un gran esfuerzo. Le pongo otro ejemplo. Hace poquito a un amigo veterinario lo contrata un alto ganadero de acá de la zona de Tierra Blanca. Le dice, oye, necesito que vengas y le pongas en control reproductivo mi hato ganadero. Se echaron creo que 2 días de trabajo palpando vacas, sacando datos, sacando registros y lo apuntaron en una libreta. Le dijeron al productor, ¿sabe qué? Esta libreta nos la guarda bien y regresamos a rechecar las vacas en un mes y nos guarda estos datos. Llegaron al mes y le piden al productor, oiga, ¿me presta por favor la libreta donde apuntamos? O sea, trabajo de 2 días. Y dice, ay médico, dice, discúlpeme, pero ese día que ustedes se fueron, se la comió el perro, la desbarató la libreta. ¿Cómo cree, médico? Entonces, para que vea cómo anda la cuestión de la organizada. Esa era mi coartada en la primaria o en la secundaria, cuando no llevaba la tarea, decía, maestro, no me lo va a creer. El perro se comió. El perro se comió. Pero bueno, entonces son anécdotas. Es evidentemente un pretexto, pero que sí anuncia, como usted dice, la falta de visión, de organización que tenemos. Y si nos falta esta pieza, esta pata, ¿no? de esos pilares, pues va a estar coja el asunto. Y es fundamental, médico, porque, en primer lugar, porque todo comunica. Como usted decía, si llegas a una unidad de manejo pecuario, a un rancho, y lo ves desorganizado, lo ves sucio, y no tiene que ver con grandes escalas o pequeñas, creo que aplica a todos, a pequeños y grandes productores, todo te comunica. En la medida en que ves orden y organización, lo bueno llama lo bueno, médico, ¿no? Y con base en eso vamos a empezar a generar mejores resultados, a medirlos, porque lo que no se mide, no existe. Y también imagino, médico, que ahora mismo que enfrentamos nuevos paradigmas ambientales y sociales, más que nunca tenemos que incluir la organización en nuestras actividades. Claro, yo lo escuchaba en un principio hablar de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, y hoy hay muchos términos en ese sentido. Que parecen extraños o novedosos, pero no lo son. Realmente la sustentabilidad siempre ha existido, médico. Así es. Pero ahora tenemos que hacerlo desde la conciencia. Así es. Y bueno, y sobre todo saber de que la sostenibilidad, la sustentabilidad, el buscar todo este tipo de puntos que se juntan en sí, no es otra cosa más que la búsqueda de procesos para encontrar equilibrios que nos permitan generar para quien los desarrolla una mejor economía, un mejor sustento, una mejor calidad de vida y sin dañar el medio ambiente. Y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero yo homologaría tal vez todos esos conceptos y manejarlo en uno. Tenemos hoy, en este nuevo siglo, creo que es el siglo de la biología. Entonces tenemos que ser muy biológicos. Y hacer ganadería es hacer biología. Claro. Conservar el ambiente es hacer biología. Entonces hoy tenemos una gran responsabilidad y la organización está muy metida para que podamos tener unidades de producción ejemplares, productivas, que estén generando recurso económico y que las familias estén mejor. Exactamente. Médico, para quien quiera conocer el trabajo de Amigos por la Capacitación Agropecuaria, ¿dónde los contacta? Sí, claro, es el 2281-1099-24. El correo electrónico es amigoscapacitacion@hotmail.com y hay una página en el Facebook, si no me recuerdo, aquí el ingeniero Julio Hernández Coyote, que me está apoyando ahí, es el que controla los medios electrónicos, y es Amigos por la Capacitación en Facebook, si no me recuerdo. Sí. Ahí estamos a la orden. Y la organización también tiene que ver con eso, con aprender a convivir con otros colegas o compañeros que tengan otras destrezas para incluirlas también en nuestro quehacer, y de alguna manera lo acaba usted de decir. Porque uno no lo sabe todo, ¿no? Pues entonces esto es equipo. Usted sí sabe mucho, eso sí. Médico, le queremos muchísimo, le agradecemos su presencia siempre y deseamos que le vaya muy bien en todo lo que emprenda. Muy amable, les agradezco. Y pues Veracruz Agropecuario no
no tan solo ya en los recuerdos, sino en el futuro muy inmediato, y trataremos de colaborar. Pues aquí estaremos. Siempre es un gusto tenerlo en nuestras filas, el gran Nereo González Salazar. Gracias por su trabajo, por su presencia y por compartirlo también de esta manera tan decorosa. Gracias a usted en casa por habernos acompañado y que tenga una linda noche. Las vacas que ya son viejas solitas se hacen montón. Ayer me llegaron quejas de ese toro requesón, de ese toro requesón. ¿Qué pasó por tanto yuca, Plato, Sánchez y Chicón?